experiencia de la experiencia, yo lo que quiero hacer es hablarles un poquito de la experiencia en la que se han embarcado ustedes, de la cual yo hice lo mismo que ustedes hace muchos años con mis hijos, hice toda la primaria con Mother of Divine Grace, que entiendo es el sistema que están usando ustedes, ¿verdad? Con lo cual quiero por lo menos darles un poquito una pequeña guía. Quiero también corregir algunos conceptos que tienen las mamases y los papaces cuando se embarcan en homeschooling y hablarles un poquito de lo que yo creo que es suficiente que hagan para que todo salga bien. Bien, entonces por empezar, los felicito a todos por haber elegido el camino del homeschooling, los felicito a todos por usar Mother of Divine Grace. Ojalá, me dice Agustina, que tal vez algún día ustedes se puedan juntar y como una cooperativa o asociación de padres puedan formar una escuela siguiendo esta misma metodología. Sería buenísimo. Yo no estoy en contra de las escuelas, todo lo contrario, yo creo que la escuela es una sociedad intermedia, o sea, si el hombre fue hecho para estar en sociedad, que lo fue, la familia es la primera sociedad y la más importante desde el punto de vista natural, pero luego la familia busca juntarse con otras familias y esas otras familias van formando una sociedad y hay sociedades intermedias y esas sociedades intermedias luego se juntan para formar ciudades o polis, como decían los griegos, ¿no? Para el griego la palabra polis significa una ciudad organizada con suficiente cantidad de gente como para que, porque todo el mundo tiene un trabajo y una vocación diferente, todos podamos tener días no solo de trabajo, sino también de descanso, porque tenemos a alguien que nos provee, por ejemplo, zapatos, camisas, comida, no sé, caminos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea que tengo yo es, primero les voy a contar en qué se embarcaron, y luego les voy a explicar cómo lo que yo llamo es desescolarizar su cabeza y desescolarizar el aprendizaje. ¿Sí? Todos ustedes, no sé por qué, pero si son como yo, pusieron a sus niños en la escuela pública. En mi caso duré 6 meses nomás, y me di cuenta que la escuela pública no solo no era para mis niños, sino que de alguna manera era media nociva para mis niños. Entonces, yo decidí tomar la educación en mano y educar a mis hijos en mi casa. Decidí educar a mis hijos en mi casa y les voy a confesar que a mí me dio al principio un poquito de miedo, obviamente que me dio miedo. Pero tenía una amiga norteamericana, yo vivía en Texas, o sea que estaba al lado de Arizona. Vivía en Texas, en ese momento en Austin, también, y mi amiga era de Houston. Ahí me quedé, perdón, muteado. No sé cuánto me quedé muteado ahí, no sé cuánto no se escuchó a Gus. Fueron un segundo nomás. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esta familia tenía 9 hijos y la mamá una casa hermosa, un lugar lindísimo, y la verdad que ellos educaban a sus hijos en una paz y tranquilidad impresionante. Yo me quedé muy impresionado porque si con 9 hijos, yo recién tenía 3, estaba esperando el cuarto, y si con 9 hijos ella podía hacer esto, yo dije, bueno, yo lo puedo hacer. Y lo lindo era que toda su casa, todo su hogar era un ambiente para la educación. Y eso es uno de los conceptos que yo quiero que ustedes empiecen a registrar hoy. Es mi función como mamá de homeschooling formar un ambiente que lleve a mis hijos a querer educarse. Para querer educarse, tiene que llevar a mis hijos a querer asombrarse. O sea, a querer aprender todo el tiempo. Entonces, uno de los conceptos que se me cayó es que yo tengo que ir a la escuela para aprender. Pero si ustedes se ponen a pensar, cada uno de ustedes tiene madre, abuelita, abuelito, primos, tíos.
Y la mayoría de ustedes han aprendido de alguna manera algo de otros. Con lo cual, lo que me indica es que no solo en la escuela se aprende, sino que se aprende en todos lados, todo el tiempo. El aprendizaje en la escuela es un tipo de aprendizaje. Es un aprendizaje que hoy en día se enfoca solamente, la gran mayoría, solamente en lo intelectual. Pero el hombre no es solo cerebro, intelecto, mente. El hombre tiene pasiones, tiene cuerpo, tiene ama, tiene voluntad. Entonces, en realidad para educar, nosotros tendremos que educar todo el hombre. Y eso es otra de las razones por la cual yo decidí educar en mi casa, que en la escuela solo educaban de una sola forma, sin prestar atención a cómo eran mis hijos. Todo el mundo se educaba de la misma manera. Pero, ¿qué es lo que nosotros sabemos por el catecismo? Sabemos que el hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y en el cielo, o sea, en la vida eterna. Yo no puedo amar lo que no conozco. Y yo no puedo servir lo que no amo. Entonces, para amar a Dios, yo tengo que conocerlo, y para conocerlo tengo que estudiar, o de alguna manera tengo que saber, o tengo que no solo conocer mi fe, sino tengo que ver todo lo que Dios hizo por mí en todos lados. Y por eso el hombre, desde la antigüedad, para conocer las cosas de Dios y agradecerle a Dios, no solo hacía, bueno, antes de los cristianos, la liturgia, o sea, no solo había lo que ustedes hacen en misa, que es celebrar y recordar las cosas buenas que Dios hace por el hombre, los griegos lo hacían con el teatro y con las diferentes celebraciones y Juegos Olímpicos y juegos en honor a los diferentes dioses que ellos tenían, lo mismo que los romanos, los griegos sobre todo. Pero bueno, desde toda la antigüedad, y los hebreos lo mismo, con la sinagoga más tarde, o el templo en Jerusalén, cuando llegan al templo, a hacer el templo con Salomón, pero mucho antes siempre había algún tipo de sacrificio y algún tipo de celebración en comunidad que se llama liturgia, es la palabra griega para la celebración en comunidad, que era para lo que estaba hecho en realidad el hombre. Como si ustedes recuerdan su Biblia, Dios creó, trabajó 6 días para que en el séptimo día descansar. Y es ese séptimo día, Scott Hahn dice que el número 7 es el número de la alianza, y alianza significa familia. Después de construir toda la casita, de dominar las aguas, separar las aguas de abajo de las de arriba, de poner de la luz de la oscuridad, de poner luminarias en el cielo, colgar las lamparitas, hacer el jardín, crear toda la casa, la casita con jardín donde iba a pasar Dios la eternidad con los hombres. Terminada esa obra, Dios se iba a casar con la humanidad, por así decir, se iba a entrar en una alianza con la humanidad. ¿Y qué pasó? El hombre le fue infiel, por aquello de la serpiente que nos engañó. Entonces Dios nos deja con la serpiente que elegimos, y entonces a partir de ahí ya no hay más un enfoque en el matrimonio tanto como en el sacrificio, por así decir. Pero bueno, pero el primer sacerdocio iba a ser el matrimonio. El segundo sacerdocio es un sacerdocio que se requiere porque nos caímos. Pero bueno, parece que me voy de tema, pero no. Es, si quieren, esa historia de amor de Dios, que Dios nos hace para todos, que nos hace para Él y que nos hace para nosotros mismos, nos quiere hacer como dioses. Es esa historia de amor que nosotros rechazamos al principio y por el cual pasamos el resto de nuestra historia esperando la venida de Cristo, y luego la venida de Cristo para que nos enseña a pararnos como hijos ante el Padre y volver a Él. Eso es todo lo que ustedes tienen que enseñarle y que tienen que aprender sus hijos. Ahí dentro están también las matemáticas y las ciencias, ahí dentro está la historia y la literatura, ahí dentro está la música, ahí dentro está todo. Pero si no está todo enfocado para eso, están errando la razón para la cual educan a sus hijos. Si yo educo solamente, como me dicen las escuelas de ahí afuera, ¿para qué educan las escuelas de ahí afuera? Bueno, pues para ir a la universidad. ¿Y para qué voy a la universidad? Para tener un trabajo. ¿Y para qué quiero un trabajo? Para mantener a mi familia. ¿Y para qué quiero mantener a mi familia?
y bueno, educarlos y mandarlos a la escuela. ¿Y para qué quiero? Para que vayan a la universidad. ¿Y para qué? Para tener un trabajo. ¿Y para qué? Para que tengan Y la vida pasa en la banalidad absoluta y total. O sea, si esos son todos, si ustedes se dan cuenta, todo lo que yo dije, la escuela, la universidad, la profesión, el trabajo y la manutención de la familia son todos medios, no son fines. Entonces, como medios, no nos pueden satisfacer. No podemos nosotros estar contentos y felices viviendo para los medios. Nosotros tenemos que vivir para los fines. Y el fin último, el único fin al cual están llamados ustedes, el único, y sin ese fin no tiene sentido todo lo demás, es la santidad. Y la santidad se la lleva aquel que más ama. Pero como les dije hace un ratito, no puedo amar lo que no conozco. Entonces debo conocer para amar. Debo conocer lo que es el hombre. Debo conocer lo que es Dios. Debo conocer la naturaleza que me rodea. O sea, debo darme al culto, la liturgia, a la misa, a los sacramentos, a elevar la materia a nivel sacramental o sagrado, al culto, a la cultura, que es todo lo que se deriva del culto, y tiene la misma raíz la palabra culto, la cultura, que es lo que se crea alrededor de esa liturgia, y la liturgia es como nosotros creemos, así rezaremos, y por último, al cultivo, el cultivo no solo de la tierra, sino de las ciencias del conocimiento de las cosas. Así como mi abuelito me enseñó a cultivar un campo o a arreglar un auto, eso mismo yo lo transmito a mis hijos también. Entonces voy cultivando una visión de la realidad. Me siguen hasta acá, espero. Entonces, ¿qué es lo que hago yo qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que todo esto no requiere una escuela, pero sí vamos a hacer las ciencias, vamos a hacer las matemáticas, vamos a ver por qué. Porque Dios, lo primero que hizo cuando creó al hombre es le dijo, nombra todas las cosas. Apa, nombra todas las cosas. Cuando Dios le dice a Adán, le pone todos los animales enfrente y les dice, nómbralos, para ver si encontramos una buena ayuda para ellos. Y cada animal encontró su pareja, y Adán les puso nombre. Para nombrar, cuando Adán nombró, el nombre para el antiguo era decir la esencia de la cosa, decir qué es, para poder comprenderlo. Y si lo podía comprender, yo puedo ser justo con esa cosa, puedo tratarlo como se debe. Por ejemplo, les doy una pequeña anécdota. En una época, cuando yo vivía en Boston, fuimos a unos juegos de unos escoceses, Highland Games se llaman, en donde una de las técnicas o cosas que se mostraban eran los pastores que usaban a los Border Collies, que son unos perros especiales ovejeros, y les chiflaban, y en menos de un minuto los perros tenían que ir, juntar 5 o 6 ovejas, guiarlas por un laberinto y llevarlas a un corral, ¿no? En una cancha de fútbol. Y bueno, y el pastor al final de todo esto, cuando todo el mundo aplaudía, decía, muchos de ustedes tienen perros, pero si ustedes aman a los perros, no van a dejarlos engordar en casa y estar sin hacer nada, sino que van a querer hacerlos hacer aquello para lo que fueron creados. Si es ovejero, lo van a poner en una situación donde pueda reunir ovejas o alguna manada. Muchos ovejeros son buenos para cuidar a los niños. Cuando van alrededor de un grupo grande de niños, los perros están alrededor y los cuidan. Si son ganaderos, para guiar ganados. Si son guardianes, para guardar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos quería decir? Que nosotros muchas veces decimos que amamos a las cosas, pero en realidad las usamos para nosotros mismos. Y lo que tenemos que hacer es, al revés, es entender dónde va cada cosa para poder hacer lo que tenemos que hacer con cada cosa. Empezando por Dios, por la naturaleza, por los hombres, por la naturaleza y las cosas menores. Entonces, todo esto es un preámbulo para lo que les voy a ir explicando para que vayan desescolarizando la cabeza. Una de las cosas, entonces,
nos queda claro que no necesitamos a la escuela para esto. Ustedes saben que la escuela que ustedes tienen, la escuela que, no la que están ahora, sino la escuela de la cual salieron, o la escuela normal, es una escuela que en realidad ni responde a la época en que estamos, ni logra lo que pretende lograr. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que hace la escuela tiene un sistema en donde todos los niños en una aula aprenden al mismo tiempo las mismas materias, a la misma velocidad, y el niño que no llega es tildado de incompetente o de poco inteligente o de lo que fuera. Ignoran el hecho de que hay más de 12 maneras diferentes de comprender y los niños vienen cableados o seteados desde su creación de una manera diferente, cada uno del otro, son únicos. Entonces las escuelas al unificar, lo primero que erran es en tratar a la naturaleza humana como se debe tratar. Segundo, están hechas en un sistema, lo que se llama fordiano, de Ford, que era como cuando Ford armaba ustedes vieron cómo se arman los carros, que empiezo con una tuerca, luego se le agrego una llanta, a la llanta le agrego una rueda, a la rueda le agrego un eje, y al eje le agrego un chasis, y al chasis le agrego los cables, y así vamos pieza por pieza hasta que sale un automóvil del otro lado. Bueno, la escuela hace lo mismo, materia por materia, desde chiquititos al final, y al final se pretende que salga un modelo 2021, modelo 2022, 2023, etc. Pero en realidad el hombre no es así, y la educación tampoco es así. Cada uno de nosotros somos únicos, con lo cual no podemos hacer un sistema que sea así. Y ese sistema es un sistema que era un sistema que se creó en la época de los grandes imperios, hace 200, 250 años, para manejar las burocracias de los grandes imperios. Ustedes fíjense, Inglaterra era dueña de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra obviamente y Escocia, parte de Irlanda, de Sudáfrica, de partes de la India, partes de China, partes del Japón, algunas islas de la Filipina, algunas islas del Caribe. Imagínense, ese imperio enorme había que gobernarlo de la misma manera. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra? Formó una educación, creó una educación en donde todos se sentaban en un pupitre, como están sentados ustedes ahí, y escuchaban a un profesor, y todos al mismo tiempo anotaban la misma cosa, al mismo momento, al mismo instante, y todos aprendían exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban siendo educados para ser parte de esa burocracia, para ser parte de ese manejo de ese gran imperio. Pero ¿qué hacían aquellos que eran los hombres que gobernaban ese gran imperio, los hombres que eran dueños de ese gran imperio? Ellos iban a universidades como Oxford, Cambridge, Eton, y en esas universidades tenían un profesor para 4 o 5 alumnos, leían los buenos y grandes libros, leían los griegos y los latinos, los romanos, leían la literatura universal, leían y se cuestionaban y conversaban sobre las grandes cosas del hombre, las grandes preguntas del hombre. ¿Les suena similar a lo que están haciendo ustedes en Mother of Divine Grace? Pues esa era la educación que gobernaba los imperios, porque era una educación que se llama de artes liberales, era una educación que hace al hombre libre. Cuando ustedes se mudaron a Estados Unidos y fueron a vivir allí, ¿qué es lo que buscaban? Libertad. Pero la libertad no es nada si no la sé manejar, se torna en vicios. Entonces, la libertad hay que saber manejarla, para eso me estoy educando. ¿Sí? Para eso están educando ustedes a sus hijos, para que tengan libertad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo? Bueno, los griegos llamaban una educación liberal la educación que tenían aquellos que no eran esclavos, aquellos que no eran sirvientes en el sentido de la servidumbre antigua, ¿no? La esclavitud. Aquellos que podían tomar decisiones por su propia voluntad, si quieres, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿para qué es la educación? Nosotros no educamos. ¿Por qué la escuela moderna no funciona? Porque está seteada para no para crear gente libre, sino para crear profesionales o gente que simplemente trabaja sin tener ni idea para qué trabaja o para qué vive, y porque está en un sistema que es de la era industrial, que ya no se da más. Desde que tenemos toda la electrónica y toda la digitalización y todo el mundo moderno, todo ese sistema industrializado no sirve más.
Hoy en día yo no necesito memorizar una enormidad de datos, todo es fácil, todo lo tengo a mano en Wikipedia o en otro lugar. En los libros también. Lo que yo necesito es lo que necesitó el hombre desde toda la eternidad, que es aprender a nombrar todas las cosas. Esto es a conocer. Aprender a conocer, para aprender a conocer tengo que aprender a ver. Para aprender a ver y observar tengo que aprender a nombrar, a hablar. El nombrar todas las cosas es la gramática. Y esa es la primera de las artes liberales que ustedes tienen que aprender, buena gramática. Segundo, la lógica, cómo poner esa gramática, cómo conectar las ideas es la lógica. Decir si algo es verdadero o falso siempre o a veces. Y tercero, hacer un silogismo con eso, esa es la lógica, ¿no? O sea, de algo que yo sé que es verdadero y otra cosa que sé que es verdadero, puedo aprender a que una tercera cosa sea verdadera y así es como el hombre aprende, completa el saber. Y por último, la retórica. Si yo sé un montón de cosas, pero no sé comunicarlas, no me sirve para nada. Si esta charla que les estoy dando no me están entendiendo, no me sirve todo lo que yo sé. Entonces, la retórica son la gramática, la lógica y la retórica, que es el trivium, que es lo que más aprenden en Mother of Divine Grace. Luego están el quadrivium, que vendría a ser la matemática, o sea, el cálculo o el número, que es la aritmética, la geometría, que es la magnitud o las cosas que son, que tienen largo, ancho, profundidad, volumen, la música y la astronomía. La música sería como poner magnitud, o sea, el largo, ¿no? Como las notas tienen un largo, y una cantidad, la aritmética, con tiempo, ¿no? Con tiempos, en el tiempo. Y la astronomía le agregamos el movimiento, al largo, a la cantidad, a la magnitud y al tiempo le agregamos movimiento. Pero para el griego la música era todo lo que venía de las musas. Las musas eran 9, inspiraban a los poetas a hacer poesía, a hacer historias de héroes, tragedias, comedias, teatro, música instrumental, música coral, etc. Todas esas, de ahí vienen todas las materias que ustedes han escuchado y han visto en las escuelas y que ustedes tienen ordenadas de una cierta manera en Mother of Divine Grace. Habiendo dicho todo esto, es para explicarles un poco qué es lo que hacen cuando educan, porque mucha gente, la mayoría de nosotros empieza la vida, los hijos llegan a la edad escolar, los anotamos en la escuela y que otro se ocupe de educarlos. Pero yo creo que ustedes tienen que saber por qué educan y qué es lo que están haciendo cuando educan. Santo Tomás dice que educar es perfeccionar a sus hijos en las potencialidades humanas. ¿Qué significan las potencialidades humanas? Y bueno, es lo que está, si quieren, en las 7 virtudes cardinales: la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. También las pasiones y también, obviamente, el intelecto. El hombre tiene de potencia el intelecto y la voluntad. ¿Sí? Entonces, la fe, la esperanza y la caridad son 3 cosas que ustedes deben darle a sus hijos más allá de la escuela. No necesitan una escuela y lo deben hacer en casa o en todos lados, en la iglesia, en casa, en el supermercado, donde vayan. La prudencia no significa otra cosa que cuando ustedes ven la realidad, que ven que algo es así, no de otra manera, actuar de acuerdo a eso. Eso es la prudencia. La justicia es actuar o tratar a las cosas según lo que son. Para eso yo tengo que saber qué son las cosas. La fortaleza es aguantar, digamos, esos dolores o esas inconvenientes o esas fuerzas que me quieren frenar y seguir adelante porque sé que lo que estoy haciendo es bueno. Y la templanza, obviamente, es regular las pasiones, sobre todo las concupiscibles, dice Santo Tomás, que sería todo lo que es la sexualidad, la comida, las borracheras, esas cosas, eso entra bajo la templanza. Y esos son objetivos más importantes para lograr con nuestros hijos esas virtudes, que todo lo que ellos van a aprender de matemática, de física, de astronomía o de lo que fuera. Es importante que los chicos vayan a la universidad, pero yo hoy en día creo que el college o la universidad es bastante, digamos, obviable. Y si yo voy a tener un hijo que es muy, muy, muy inteligente, pero que no es bueno, que no tiene la santidad, no me sirve para nada. He errado en mi educación de los niños. ¿Se comprende? Entonces, lo primero que tengo que pensar es, yo como mamá, yo como papá,
¿qué tengo que pensar para mis hijos? Lo primero que tengo que educarlos es como que sean buenos, que sean chicos que tienen fe, que Dios siempre está, que la providencia siempre nos va a cuidar, que se va a encargar Dios de mí, que los buenos al final van a ganar, que hay justicia. 2, esperanza de que Dios va a volver y que Cristo va a volver y que Dios nos cuida y que Dios nos da, nos espera, digamos, nos ha creado para un cielo, para una eternidad feliz, a la cual nosotros podemos alcanzar. La caridad, que es tratar a todo el mundo como hijo de Dios, a todo el mundo como quiero que me traten a mí, no solamente, pero más como lo trata Cristo a cada uno de ellos. Y obviamente enseñarles en la escuela, ahora sí, la parte más intelectual si quieren, la prudencia, o sea, conocer las cosas, la justicia, para decirle, hijo, esto es así, no es así, esto se debe tratar así. Es como cuando yo, como padre, le enseño a manejar a mi hijo, le digo, no, hijo, este auto, este carro no es automático, tiene cambios. Tienes que apretar el embrague, tienes que pasar el cambio, tienes que mover esta palanca. No puedes ponerle, debes ponerle lo que ustedes llaman gas, que es nafta para nosotros, y no diesel oil. Debes cambiarle el aceite cada tanto. Eso es justicia para con el auto y es prudencia, obviamente. Lo mismo cuando el chico, ¿para qué son los deportes? Les enseñan la fortaleza, por ejemplo, cuando juegan al fútbol, ellos se golpean y a pesar del dolor siguen adelante. Y también a comportarse bien hacia los padres, hacia las hermanas, hacia las mujeres, los varones, y los varones, las mujeres, hacia el sacerdote, hacia todos los demás, en un comportamiento sano y cristiano. Pero cada uno de nuestros hijos, Dios nos lo dio para tener en una familia concreta. Cada uno de ustedes tiene una realidad de una familia concreta, con todas las circunstancias que cada uno de ustedes tiene. ¿Eso qué quiere decir? Si yo les dije que Dios es providente y es bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cada uno de ustedes que ha tomado la decisión de hacer homeschooling tiene la gracia natural para hacer homeschooling. Tiene la gracia natural para hacer el bien para sus hijos. Entonces, relájense, no se preocupen. Dejen que un programa como Mother of Divine Grace y la guía de los sacerdotes amigos y la guía de Agustina y otros que los ayudan, dejen que eso los vaya ayudando, pero ustedes dedíquense a observar a cada uno de sus hijos, que es diferente, y a tratarlo de acuerdo a sus fortalezas y debilidades. Dirán, este hijo mío es muy bueno para las matemáticas, bueno, pues le doy más. Esta hija mía es muy buena artista, bueno, pues le habilito el arte u otras cosas. Le encanta cuando salimos, junta insectos y agarra sapitos y los pone en el bolsillo, pues es naturista, le encanta, entonces lo llevo más seguido a dar paseos a la montaña, a donde fuera. Están en Arizona, al Gran Cañón. Los llevo a lugares naturales, fomento esa belleza y esa tendencia que tienen mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pero ustedes me dirán, bueno, pero Roberto, tiene que llegar, tiene que entrar en college, entonces yo voy a hacer lo mismo que la escuela, pero en casa. No, eso no es hacer homeschooling. Hacer homeschooling no es traer la escuela a casa. Para eso déjenlos en la escuela. Hacer homeschooling es hacer de mi hogar, no casa, hogar, un lugar de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje, una atmósfera de aprendizaje. Esto es muy importante, esta diferencia. En mi casa yo tengo que tener cosas buenas, bonitas, verdaderas, o sea, una biblioteca con buenos libros, un florero con lindas flores, una cocina ordenada, un living ordenado, un lugar digno de lo más importante que va a hacer mi hijo, que es educarse. Si yo lo educo en un lugar sucio, desordenado y demás, el chico va a creer que la educación no es importante. Si yo voy a misa y el sacerdote se viste de cualquier manera, con jeans y una remera, una chomba, y no se toma en serio el Santísimo Sacramento, voy a creer que el Santísimo Sacramento no tiene importancia. Entonces,
la educación tiene que tener un ambiente que lleve a los chicos a no solo decir, bueno, estoy cómodo, estoy contento, como Pedro en la Transfiguración. Pongamos 3 carpitas aquí. Qué bien se está aquí. Primero. Segundo, que tengan la capacidad de asombrarse. Y una libertad interior, porque una de las grandes ventajas del homeschooling con respecto a la escuela es que ustedes tienen la capacidad de que sus hijos hagan un poco, no tienen que todos los días comenzar a las 8 de la mañana con matemática. Si hoy me siento que quiero comenzar con lengua, pues comienzo con lengua. O con historia, pues leo mi libro de historia. O hago mi trabajo de phonics, hago phonics. Hoy me toca memorizar una poesía, voy a hacerlo a la mañana, lo hago a la mañana, ¿no? Y siempre trabajando, obviamente, con esa libertad interior, mientras que vayan logrando los objetivos semanales, o mensuales, o anuales incluso, tratando a cada niño como lo que es. Yo tenía una hija, mi hija mayor tiene lo que se llama dislexia, que es un learning disability para lo que es spelling, ¿no? Para lo que es la ortografía. Y ella tenía muchas dificultades en la lectura. El segundo, el varón, en segundo grado ya leía libros de 300 páginas. Mi hija mayor, que tenía un año más que él, un año y medio más que él, no quería saber nada con la lectura. Le costó hasta tercero o cuarto grado empezar a leer bien. Bueno, pues no importa, cada uno es un individuo. Y a ella la tenía que tratar de manera diferente que a él. Eso significaba que cuando le enseñaba matemática, ella era muy visual, muy artista, él muy abstracto. Entonces, yo a él le podía dar Saxon Math, como recomienda Mother of Divine Grace, o los ejercicios de Abeka, que hacen más cuando son más chiquititos, y él los hacía solos. Pero mi hija mayor necesitaba que yo que le explicase, por ejemplo, un porcentaje o un número decimal con un dibujo. Entonces decía, a ver, Josephine, si yo tengo una pizza y la compartimos con 4 amigos y cada uno se lleva lo mismo, ¿cuánto se lleva cada uno? Un cuarto. Y entonces cortaba la pizza en 4 pedazos, la dibujaba en el pizarrón, la cortaba en 4 pedazos y decía, bueno, si esta pizza, si esto es 100, ¿cuánto vale cada pedazo? 25. Entonces ahí recién entendía que a quarter of a dollar es 4 quarters, es $1, y eso es 0,25. Pero si yo le decía, Josefina, 0,25 es el 25% de 100, me miraba y decía, ni idea. O sea, entonces cada niño es diferente. Sepan ustedes, ¿se van a encontrar con dificultades? Por supuesto que sí. Nada es fácil, pero al mismo tiempo ustedes son los que más aman a sus hijos, por lo cual van a poder realmente ser los mejores educadores de sus hijos y buscar la ayuda adecuada. Entonces hay muchas maneras de explicar la misma cosa. Es una gran ventaja del homeschooling. Y para eso tienen tienen una persona que los puede ayudar en Mother Divine Grace o en la escuela que los anote, ¿no es cierto? La escuela a distancia que los anote. Entonces, les quiero hablar de una autora que les recomiendo mucho leer, que es Charlotte Mason. Charlotte Mason, que está tanto en español como en inglés. Ahora está traducida al español, acaban de editar aquí en Argentina el texto de Charlotte Mason en español. Charlotte Mason era una inglesa que, gran educadora, como Montessori, de la época de 1850, 1890, en la época en Inglaterra, y ella decía, ella fundó las escuelas independientes en Inglaterra, y ella decía que los niños se educan en las intimidades, las amistades, las relaciones reales. Esto mismo dice Catherine Lecuyer cuando escribe Educar en la realidad, dice, los niños se educan con relaciones reales. Esto quiere decir que el celular, o sea, el celular, la televisión, la computadora, lo electrónico, lo virtual no me educa. La PlayStation no me educa. No son relaciones reales. Los chicos tienen por ahí, espero que los suyos no, pero es muy típico acá que niños jóvenes tengan teléfonos y te digan, no, porque yo me comunico por WhatsApp o Telegram o esto o el otro, y tengo muchos amigos en Facebook y en Instagram. Y la verdad que no, esos no son amigos, no son relaciones reales. Aparentan ser reales, pero no son relaciones reales y no educan.
El niño se educa con esa experiencia. ¿Por qué se educa con experiencia real y no virtual? Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo es que yo aprendo? Lo primero que aprendo es, o sea, yo no pienso palabras de la nada, ¿no es cierto? Cuando yo les estoy hablando a ustedes, ahora ustedes están, su imaginación está funcionando, y la imaginación funciona con imágenes, y esas imágenes son cosas que yo percibí por los ojos, por el tacto, por el olfato, por el gusto, por el oído, y esas cosas las tengo que tener. El ser humano aprende con los 5 sentidos. Y son experiencias reales las que hacen que yo conecte con la cosa. Y Jarlon Mason dice que tenemos primero una relación real con Dios. Recuerden esto. Dios no es un concepto. Dios no es una idea. Dios son 3 personas, un Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen su propio nombre y son 3 personas, un Dios significa que yo hablo persona a persona, como estoy hablando con ustedes o como ustedes hablan en la intimidad, mujer con su marido, marido con su mujer, o hablan con sus amigos, así debemos hablar con Dios, con el debido respeto, obviamente, pero la relación con Dios debe ser real, debe significar que yo, que estoy creado a imagen y semejanza de Dios, puedo hablarle por esa imagen y semejanza a Dios, puedo amarlo y ser amado. Y eso es lo que me va a dar a mí, va a ser la primera de las relaciones reales. La segunda es mi relación con mi prójimo. En la medida en que yo tenga una buena relación con Dios, voy a poder tener una relación real con mi prójimo. Mi prójimo incluye primero a mi marido o a mi mujer y a mis hijos, a mis padres. Fíjense, los mandamientos, que no son prohibiciones, sino que es una descripción de cómo estamos hechos, comienzan con: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma, tu ser. 1. O sea, ahí me indica que la primera importancia es Dios. Segundo, no tomarás su nombre en vano. Nombre, otra vez. No tomarás la gramática de lo divino en vano. O sea, eso significa que cuando yo estoy en la liturgia, la gramática de la divinidad, no puedo ir a hacer cualquier cosa. O sea, yo tengo que tratar a Dios de la manera que se debe. Bueno, pero ¿cómo sé yo? Bueno, pues la Biblia nos da los salmos, la Biblia nos da un montón de ejemplos y la Biblia nos da todos los textos que usa la iglesia para rezar. Entonces yo sé que si estoy dentro de los textos bíblicos, por lo menos sé que si nada se me ocurre personal, estoy hablándole a Dios como Dios quiere que le hablemos. Relación real con una persona. Hay un excelente libro de Peter Kreeft, Three Philosophies of Life, 3 filosofías de vida, que se los recomiendo enormemente, que es un examen de el Eclesiastés, el libro de Job y el Cantar de los Cantares. Es una muy linda manera de aprender a cómo relacionarse con Dios. El Eclesiastés es el hombre con todos los beneficios y el American Dream que puede tener, pero sin Dios. El libro de Job es el hombre que lo tiene todo, lo pierde todo, pero solo tiene a Dios. Y eso más que basta. Y el tercero, el Cantar de los Cantares, es el matrimonio de Dios con el alma o Dios con la humanidad, ¿sí? Que vale la pena estudiarlo. Bien, la relación real. El tercer mandamiento es: respetarás, santificarás las fiestas. Eso significa irás a misa, eso significa harás liturgia, eso significa una vez a la semana por lo menos te acordarás de las grandes cosas que hizo Dios por ti y por los tuyos. Y vas a alabarlo a Dios por eso, porque te hizo gratuitamente y te amó y te ama. Y a lo que le dio principio lo sostiene y le va a dar un gran final si ustedes se dejan, si tienen confianza. La confianza es fundamental. Y fíjense que no estoy hablando de sus hijos, estoy hablándoles a ustedes, los padres, porque son los padres a quien debo convencer o quien se deben convencer, y son ustedes los que van a transmitir a sus hijos estas cosas. Entonces, santificar las fiestas, ese es el ocio antiguo. La palabra ocio en griego, ¿saben cómo se dice? Schole. Schole. ¿A qué palabra suena schole en inglés? School. School. ¿Y qué se hace en school? La escuela. Ocio se debe hacer. O sea, no es el ocio
la idea de que el vago anda por ahí tomando una cerveza. Eso no es ocio, eso es abuso de libertad o cualquier otra cosa. Lo contrario al ocio, ¿cuál es? El negocio, la negación del ocio. ¿Qué hago cuando hago negocios? Trabajo. ¿Qué hago cuando hago ocio? Pues no trabajo. ¿Y cuál es el día en que no trabajo? El domingo, para la mayoría de la gente, o el sábado, como dicen es el séptimo día, porque el día comenzaba. ¿Eh? Entonces, el séptimo día es el domingo, el día que descanso. Es el día que descanso, pero es el día en que contemplo las cosas divinas, el día que rezo más, el día que aprendo, o sea, digamos, que me dedico a ser verdaderamente humano. Entonces la relación es real con Dios en esos tres sentidos. Luego, ¿qué viene? El cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso es entonces la relación con el otro. No solo para arriba, sino para abajo. Padres no ofusquen a sus hijos y hijos honren a sus padres. El quinto, sexto, séptimo y de ahí hasta el décimo tenemos no matarás, no cometerás actos impuros, ¿no? O sea, no cometerás adulterio. O sea, las cosas que tienen que ver con respecto a la vida del otro, al trato del vecino, al prójimo, al otro. Entonces, si nos ponemos a pensar, son relaciones reales que debemos entender. Y eso se aprende en las intimidades de la casa. Se aprende cuando mamá me enseña a cocinar, cuando mamá me enseña a poner la mesa, cuando yo pongo la mesa porque papá va a venir del trabajo y le gusta siempre que las cosas estén bien y listas. Esos son las pequeñas cosas de amor que educan a los hijos en lo que verdaderamente importa, que es ser santos. Si son santos van a ser buenos ciudadanos y si son buenos ciudadanos van a ser exitosos en la vida, pero no es que yo apunto al éxito material y por eso después se da la santidad, sino al revés. Apunto a la santidad, apunto a que sean buenos ciudadanos y por eso se da la felicidad. Si luego viene un éxito material o no, es una causa secundaria, una consecuencia secundaria. Pero la mayoría es tan extraordinario hoy una persona que es íntegra, que la mayoría tienen éxito en lo material también por el solo hecho de que son honestos, buenos y viven en la realidad. Son hombres prudentes que saben actuar. Por eso les compete, madres, padres, rodear a sus hijos de cosas nobles. Yo tengo un cuñado que dice, prefiero comprar algo caro pero bueno que comprar muchas cosas malas que no duran. ¿No? Que el chico aprenda a cuidar lo poco que tiene y lo cuide bien. De gente buena, o sea, únanse entre ustedes y rodéense con gente buena, gente de la parroquia, gente que piensa como nosotros, gente que va a ser, si yo tuviese que dejar que mi hijo vaya a jugar a su casa, son como otros padres para mis hijos. De libros vivos. El concepto de libros vivos es muy interesante. Charlotte Mason habla de libros vivos, que son aquellos libros que no son un manual de texto, una especie de how-to, sino son libros que hablan al corazón del hombre. Son libros que se escribieron hace mucho tiempo y perduran generación tras generación tras generación. Los clásicos. Si ustedes miran la lista de clásicos, The Good Books, The Great Books, esas listas están llenas de libros vivos. Mother of Divine Grace en sus suggested readings para cada año son todos libros vivos, todos libros buenos. Ahí pueden confiar en el criterio de Laura Berquist, que es absolutamente magnífico. Para mí es el mejor programa de todos los de homeschooling, les advierto. También deben recordar que su hijo tiene entonces una relación íntima con ustedes, sus padres y con sus hermanos. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros padres? Una vez más, lamento darle la noticia, pero ustedes no pueden educar un hijo bueno si ustedes no son buenos. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo de ser el mejor ejemplo. Los varones se educan mirando al papá. Madres, ustedes pueden hablarle al varón todo lo que quieran, pero eso no sirve. Lo que sirve es mirar el ejemplo del papá. El varón se educa mirando, por ejemplo. Y la mujer sí, teniendo muchas charlas, e intercambiando ideas. Es mucho más el femenino, pero el papá es fundamental en todo esto. Tal vez alguno de ustedes no tenga la bendición por ahí hay alguna madre soltera, no lo sé, pero suplan con alguna figura masculina, sea un sacerdote, un entrenador o un tío o un hermano,
que pueda ser esa figura que ayude a sus hijos varones más chiquitines. Tienen que ser imitadores de la Sagrada Familia, sabiendo que Dios, si a la Sagrada Familia apenas nace, además de no darle un lugar donde tener a Jesús, terminó en un establo, la Virgen María, inmediatamente tuvo que huir a Egipto por la persecución de Herodes, vivir 2 años afuera, si tuvo que hacer todas las incomodidades que tuvo ella, imagínense que todos nosotros debemos esperar un poco lo mismo, ¿no? O sea, en suma, no nos sorprendamos de las cosas que nos tira la vida. Simplemente si nosotros tenemos confianza en Dios, armaremos una atmósfera de aprendizaje con amor en casa. Fíjense cómo esto es completamente diferente a la escuela, donde la atmósfera de la escuela es una atmósfera de una fábrica, donde los niños están como agremiados, una especie de labor union, en donde ellos todos son nosotros, los profesores son los jefes o los enemigos, y todo es una relación de adversidad. Muchas veces tenemos un muy buen profesor y nos cuide, qué sé yo, pero suele ser que la escuela tradicional multitudinaria, por una imposibilidad, tocan un timbre como en las fábricas cuando se acabó el tiempo, salen al recreo, vuelven, todo es organizado, todo es uniformizado. Acá ustedes tienen que darle una atmósfera de tranquilidad, de paz, de buena música a los niños, para que aprendan incluso cuando no lo están educando en el sentido de que no está con un libro en la mano. Aprendo porque mamá me enseñó a cocinar, aprendo porque mamá me enseñó a cómo se guardan las cosas, aprendo porque mamá me enseñó cómo se ama a otra persona, cómo se sirve, cómo se toca el piano, cómo se toca un instrumento, lo que fuese, no importa. Todas las cosas que yo puedo hacer en casa las aprendo de mis padres y de mis hermanos. Entonces, Charlotte Mason decía que hay que introducir a los niños nuevos desafíos todos los años. Calculen que si ustedes en casa abren 6 actividades, o sea, le ponen enfrente al niño, ¿cuál de estas 6 actividades quieres hacer primero? Y los dejan elegir. El niño por 15 o 20 minutos que haga esa actividad. Excepto creo que Saxon Math, que pide 40 minutos, creo que el resto son de 15 a 20 minutos. Lo terminan y guardan el hábito del orden. Sobre todo los más chiquitines. Yo me acuerdo cuando nosotros educábamos a los más chicos nuestros, teníamos 5 minutos de phonics, 5 minutos de poetry, 10 minutos de religión, catechism, el St. Joseph's, Baltimore. Después teníamos 10 o 15 minutos de, creo que era aprender a leer o lectura. Después, así eran muy pocos, periodos muy cortos, pero que al niño le van dando esa disciplina de comenzar y terminar algo, que se van estirando cuando los niños crecen, ¿no? Entonces, los libros, para los más chiquititos, deben ser libros con lindos dibujos. Inviertan en libros, compren libros. En Costco, por ejemplo, yo me acuerdo que siempre había libros muy buenos, tipo enciclopedia, pero con fotos y dibujos, cosas extraordinarias, atlases y demás, que ustedes dicen, y acostúmbrense que en Navidad regalen libros, o sea, vayan creando una buena biblioteca que esté a la altura de sus niños para que los niños puedan, cuando quieran, sacar ese libro y mirarlo. Sobre todo, apaguen la televisión, apaguen el cable TV, apaguen la computadora o sea, los videos, y dejen que los niños lean, denle a leer, ¿no? Todo lo que hagan electrónico les mata el músculo que necesitan para aprender a leer bien. Compren libros de arte de artistas famosos y los dejan como coffee table books, los dejan sobre la mesita en algún lado, que el chico pueda hojearlos y empezar a ver buenas y lindas pinturas que después los va a ver en los museos que vayan a visitar. Tengan material de trabajo accesible, hojas para dibujar, cuadernos, cosas para ser creativos, cajas con esas cosas. Ustedes tienen la ventaja de que en Estados Unidos se consigue todo eso muy barato, de Container Store o Costco, no sé, con lugares organizan materiales que los chicos saben que este es un lugar donde yo puedo tener total libertad creativa. Tengan una mesa de su altura y los materiales disponibles. La única regla es que tienen que ordenar todo cuando terminan. Los mapas. Yo me acuerdo que tenía un amigo que en el baño,
En la ducha tenía una cortina y en esa cortina tenía todo el mapa del mundo con todas las capitales y los países y los datos. Y entonces, a fuerza de estar en el baño, los varones y no tener nada que hacer, leer la cortina o estar ahí, o sea, eso mismo, eso solo te hace aprender. Entonces, si ustedes rodean a la habitación que tienen para hacer schooling, por ejemplo, le ponen un timeline en la pared o cosas que los chicos puedan ver, cosas visuales, los chicos solos van a empezar a asombrarse y a ser curiosos. Y van a empezar a hacer preguntas. Y no tengan miedo de decirle, I don't know, no sé. La verdad que no sé eso, pero lo podemos investigar juntos, ¿querés? Eso es algo que al niño le encanta y le enseñan a investigar. Yo tengo un chiquitín de ahora 9 años, pero hace un año tenía dificultades de lectura también, pero agarró un atlas así enorme de National Geographic, enorme, un atlas, y le dije, ¿querés saber dónde está el lugar más profundo del mundo? Y sí, me encantaría saberlo. Entonces fuimos a lo que son las de Mariana Trench, que están entre Japón y Filipinas, ahí por ahí abajo en un lugar. Entonces le mostré el lugar y le dije, se llaman las Marianas, con M. Entonces le dije, bueno, ¿cómo sabemos en qué mapa está? Entonces le enseñé a leer el índice. El índice le decía una página, abrimos la página y le decía un cuadrante, K2. Entonces fuimos acá para allá, 2, y el niño encontró, y se quedó fascinado. A partir de ahí le dije, bueno, ahora encontrame Francia. Entonces fue, y volvimos a ese ejercicio solo. Una vez que aprendió eso, él solo va y busca las banderas, busca los lugares, busca las cosas. Yo no tengo que hacer más que enseñarle a aprender y salirme del medio. Por eso, madres, es más fácil educar de lo que ustedes creen. No hace falta tener títulos, no hace falta ser pedagogos o maestros. Ustedes ya son maestras por naturaleza. Hagan lo mismo que hacen cuando le enseñan a cocinar una receta o a hacer algo nuevo a sus hijos. Simplemente les enseño el proceso y luego me quito del medio. Y ellos siguen y hacen y vuelven a repetir. Y si se equivocan, está muy bien, porque de los errores se aprende. Está muy bien equivocarse, está muy bien equivocarse, pero tengo que aprender de los errores. Luego, denle a sus hijos también un cuaderno que sea como un diary, un diario personal, una bitácora de viajes que tengan ellos con ellos y son donde anotan sus experiencias diarias, donde hacen dibujos y demás. A mí me encanta tener uno que sea para dibujar, bien, de buena calidad, y darles a mis hijos lápices, creyones, acuarelas, todo tipo de instrumento artístico para que salgo al jardín y les hago copiar una rosa o una flor o un árbol, clasificarlo, escribir algo, escribir un poema. Salgo al zoológico y en vez de sacar fotos, que copien un animal, que lo copien ahí en vivo. Si tengo a alguien que es artista, que lo copie en vivo. Si tengo a alguien que no es artista, que encuentre qué decir sobre ese animal y sí, le puedo sacar una foto, pero que no se torne todo en fotografías, sino que yo aprendo, yo dibujo, al dibujar, lo que logro es que el niño preste atención, observe bien. Cuando el niño observa bien, dibujando y copiando, empieza a usar sus 5 sentidos y empieza a enfocarse y a concentrarse. Y eso lo hace un mucho mejor estudiante y un mucho mejor hombre de oración, porque la oración no es otra cosa que poner los 5 sentidos enfocados en Dios. Entonces, vieron que muchas veces los niños se distraen en misa o aquí o allí, porque son muy inquietos. Bueno, ¿cómo hago para que se aquieten? Además de ponerles buena música clásica, lo que puedo hacer es, los hago hacer una actividad que involucre los 5 sentidos, ¿no? Por ejemplo, si yo toco en una orquesta, tengo que involucrar mis 5 sentidos, tengo que prestar atención a mi instrumento, al de al lado, al director, demás. Si yo me involucro en un deporte de equipo, tengo que prestar atención con mis 5 sentidos. Y si yo dibujo, copio lo que observo y demás, tengo que prestar atención a cómo son las cosas, porque si algo es de este color y no otro color, tengo que prestar atención, tengo que observar y ver. Llévenselos en caminatas a lugares, a parques naturales, a buenos national parks, al cañón, a donde fuese. Si alguno de ustedes se da maña con las manualidades, tengan un taller para armar cosas, con herramientas y demás. Siempre tienen que quedar ordenadas y cuidarse.
tal vez me gusta armar modelos, barcos de modelo, cosas así. Todas esas cosas que ayudan a que el niño tenga, además de manejar los dedos, lo que se llama la motricidad fina, o el cómo manejar, que me ayuda a escribir, también me enfoca la cabeza en prestar atención a lo que tengo que hacer. Coleccionan algo, clasifican insectos, rocas, plantas, lo que fuese. Hay un montón de actividades naturales. Pongan música clásica en casa durante el día. No basta en decir esa música no me gusta, sino tienen que ponerle buena música para que el chico tenga un ejemplo de algo bueno. Pongan la mesita, pongan lindos platos. Es muy típico en Estados Unidos que todo es de plástico, y es muy práctico. Pero hay un momento donde no tenemos que estar en McDonald's. Hay un momento en casa que la comida debe ser sagrada. Cuando es la comida de familia, pongo los lindos platos, uso los buenos cubiertos, prendo 2 velitas, hablo en familia, estamos todos allí, nos comportamos bien, tal vez incluso nos vestimos un poquito mejor, como cuando el domingo vamos a la iglesia. Hacemos algo un poco más especial para darle sacralidad a ese momento. Y hay momentos, es re importante que coman en familia, que el dinner en familia es muy, muy importante. Y que las cosas que no sean pavadas, sino que agreguen valor las cosas que ustedes hacen. Eso es como dar una atmósfera viva, con buenos libros y con cosas buenas, bellas y verdaderas. Eso es una de las cosas fundamentales que tienen que tener en su homeschool, en su hogar, en donde se aprende. Luego tienen vivir el calendario litúrgico. ¿Qué significa ello? Bueno, van a ver que el sacerdote estos días se está vistiendo de morado, de violeta. Bueno, cuando llegue Navidad se va a vestir de blanco. Y luego va a estar de blanco un periodo y luego de verde nuevamente. ¿Qué significa eso? Esos son los tiempos de la iglesia. Ustedes no sé si saben, pero el año litúrgico acaba de comenzar en Adviento. No empieza el 1 de enero. Empieza cuando empieza el Adviento. Entonces tenemos el año litúrgico. Aprendan a vivir un ciclo litúrgico, a vivir a los niños, a hablarles de nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús, estamos contentos porque nació Jesús, ahora viene la Epifanía, los Reyes Magos, donde todo el mundo, no solo los judíos, conocen a Jesús, y luego veo la vida pública de Jesús y sigo, y leo el Evangelio, recen laudes o el oficio de lecturas. Está lleno de aplicaciones, si no tienen hay aplicaciones que te dan Liturgical Hours todos los días, como iBreviary, ePrex, hay un montón de aplicaciones que les ayudan a leer, pueden rezar laudes en familia, al menos el domingo o algunos días, laudes o vísperas. Las oraciones comunitarias son muy, muy lindas. Asistir a misa más de una vez por semana, tal vez todos los días si puedo, todas esas cosas me mantienen en contacto con la vida, el latir del corazón de la iglesia, que debe ser el mismo latir que mi corazón. La disciplina que tengo que tener en casa son hábitos. Hábitos, ¿saben lo que es un hábito? Un hábito es algo que yo hago todo el tiempo, todos los días, de la misma manera, para acostumbrarme y que se me haga una segunda naturaleza. Si alguno de ustedes vio un golfista profesional, por ejemplo, él habitualmente simplemente ve la pelotita, gira el palo de una cierta manera y ¡tac! La pelotita va donde tiene que ir. Tiene el hábito del golf. El músico profesional tiene el hábito de la música, el jugador de fútbol profesional tiene el hábito del fútbol, y yo tengo que formar el hábito del estudio, hábito de muchas cosas, ¿no? Hábito de cuerpo y de mente, ¿no? ¿Qué hábitos promovemos en casa? ¿Cuáles hábitos necesitamos? El primero, yo diría, vamos a ver, las habilidades mentales que son necesarias para el trivium, el quadrivium, para hacer Mother of Divine Grace bien: leer, escribir, narrar, escuchar. O sea, leer significa, algunos chicos tienen dificultad, no se preocupen, hasta que tienen 9 o 10 años, 4º grado está bien, no es problemático si no leen rápido, muchos aprenden a leer. Pero ustedes pónganle un montón de libros enfrente y no son técnicas para leer. Lo que debo hacer para leer es, si yo me siento a leerle a mi hijo una historia que le fascina, que le encanta, y dice, léeme el cuento de, y yo se lo leo, y le genero hablándolo y le genero interés,
eso va a llevar a que el niño quiera aprender a leer, a terminar esa lectura que queda inconclusa con papá y mamá. Va a querer leer. Entonces, le va a dar curiosidad, deseo de saber más, asombro. Eso se forma en un hábito y es un hábito que te lleva a querer aprender toda la vida. De hecho, ustedes ahora están en la escuela, siguen aprendiendo, aprendiendo a educar, aprendiendo a ser mamases, aprendiendo a ser abuelas, aprendiendo a hacer lo que fuese. Nosotros también tenemos que inspirar esa actitud de la curiosidad, del deseo de saber más. Y eso significa aguantar más de 100 preguntas diarias. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en vez de responderle simplemente, es repreguntarle, dirigirlo a las respuestas posibles. No sé, pero estoy seguro que en ese libro vas a encontrar la respuesta. No sé, pero creo que así acá. ¿Qué te parece a vos que puede ser esto? ¿Por qué me preguntás eso? O sea, que el chico, entablar una conversación con el chico hace que él empiece a comprender cómo comportarse como un ser humano educado y adulto. El hábito de la atención, ya les dije cómo hacerlo. La atención es involucrar los 5 sentidos. El hábito de la concentración, a través de la narración, por ejemplo. Yo le narro una historia. Hoy vamos a leer la historia de, no sé, el rey David y cómo venció a Goliat. Y luego él me la tiene que renarrar, habiéndole escuchado una sola vez, con todos los detalles. Los niños, si escuchan bien, tienen una memoria fantástica. Y entonces yo puedo corregirle los detalles o no y decirle, bueno, ¿te parece que David lo mató a Goliat con una espada o con una piedra? Ah, no, tenés razón, con una piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Descripción, describir. En fin, la concentración es todo lo que sea la narrativa, la narración, el contarles un cuento, que me lo recuenten, que describan, que observen, que dibujen y anoten. Muchas veces hay una actividad muy linda en Mother Divine Grace que es, yo le narro la Biblia a mi hijo, unos 5 minutos, mi hijo me la narra de vuelta y yo anoto como padre exactamente lo que él me narra con sus propias palabras y después él ilustra o dibuja la parte que más le tocó. Entonces por ahí, en vez de 7 plagas, 9 plagas o 12 plagas, por ahí aparecen 18 plagas. Es típico cuando hablamos de Moisés en Egipto, por ejemplo, ¿no? Los chicos les encanta eso. Y entonces el chico al final del año termina con un cuaderno propio que está ilustrado por él y su propia Biblia, sus propias cosas, es muy lindo. Eso genera concentración, ¿no? 15, 20 minutos. Memorizar un poema, por ejemplo, memorizar un poema, de a partecitas. Y van narrándole a papá cuando llega la noche. A mí, mis hijos, en la mesa a la noche, me narraban, me recitaban los poesías que habían aprendido en el día o hasta entonces. Y tenían que pararse y hacerlas muy bien, como en adicción y demás. Orden externo e interno. El orden externo obviamente es ordenar el cuarto, ordenar las cosas, ordenar los juguetes, ordenar las cosas de escuela, pero interno también, que participen de alguna tarea en la casa. Y eso ayuda también a ustedes, a las mamases, y ayuda a las chicas a entrenarse, a los varones también, que participen de alguna tarea en la casa, que se sientan parte de un bien común que ellos también tienen que cuidar. Orden en la naturaleza, un hábito de orden en la naturaleza, a descubrirlo, por ejemplo, no solo una bitácora de naturaleza, no solo salir a buscar, dibujar y observar, sino también, y dibujar y escribir y demás, sino también armar una huerta, si hay lugar. Una pequeña huerta, se puede hacer una huerta con un cajón, cosas muy simples, trabajos de todas estas cosas, ¿no? La función de ustedes, papaces y mamaces, es hacer que sus hijos quieran investigar. ¿Qué es esto? ¿Es peligroso este insecto, este coso? ¿Qué hace? Mirá, se come las plantas, mamá. ¿Ayuda en la huerta o no ayuda en la huerta? ¿Es bueno o es malo? Uy, no sabemos. Vamos a buscar en un librito a ver qué sabemos. Y el niño va, lo busca, aprende y te enseña. Yo recuerdo que mi hijo podía distinguir, no sé, un alligator de un crocodile, que yo nunca supe cuál era la diferencia, pero él me podía corregir en las cosas más insólitas, me podía saber todos los dinosaurios, por ejemplo. Bueno, los niños saben esas cosas y les gustan esas cosas. Eso es aprender. No, fíjense que ustedes lo que están haciendo es
No importa el contenido, les están dando hábitos de aprendizaje y de estudio, que es mucho más importante que los contenidos. ¿Sí? El estudio de obras pictóricas, si ustedes agarren, si tienen libros de arte, que los estudien. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que más te gusta? Fíjate esto, fíjate aquello. O sea, en Mother by Grace hay un programa que se llama Mommy It's a Renoir, que es muy, muy bueno, se los recomiendo, para que estudien y los chicos sepan de cultura del arte. Obras musicales, que escuchen buena música y que sepan identificar qué es de Mozart, qué es de Beethoven, qué es de Bach, etc. Y luego, obviamente, entrenar la voluntad del niño. Charlotte Mason tenía un dicho que decía, I am, I can, I will. Soy, puedo, no, I am, I can, I ought, I will. Soy, puedo, debo, y lo haré, ¿no? Que el niño sienta que es redimido por Cristo y amado por Cristo y que vale infinitamente, que por eso puede hacer un montón de cosas, esto es darle la fe y la esperanza, puede hacer un montón de cosas, que puede fallar, pero que puede lograrlo todo en Cristo quien lo fortalece. Que aprenda a confesarse seguido y a levantarse seguido. No importa qué le pase al niño, que sepa que siempre está ahí la ayuda. Un buen sacerdote y Cristo. Y ustedes, los padres. Nosotros, hay otro error típico de los papás, es que nosotros queremos darle a nuestros hijos lo que nos interesa a nosotros. Yo lo que les pido a ustedes es que observen a sus hijos, mírenlos, obsérvenlos, para ver qué es lo que ustedes creen que a ellos les interesa. Y ayúdenlos con esas actividades. Si mi hijo tiene facilidad para la música, busquen un programa de música donde pueda tocar un instrumento, cantar, que pruebe piano, que pruebe esto, que pruebe aquello, un violín, lo que fuera. Estados Unidos es el país de las posibilidades. Que todos los intereses genuinos, ayúdenlos. ¿Le gusta la mecánica? Ayúdenlos a tener algo para armar, desarmar, algún juego, alguna cosa, y después luego cuando son grandes, que ayuden en un taller, que aprendan. Siempre son oficios que vienen muy bien después y que son buenísimos. Están enseñándole a observar, a resolver problemas, ayuden en la matemática, ayuden en todo eso. El deber, el debo, es hacer lo que es correcto porque es correcto. A sus hijos les tienen que enseñar, ¿por qué debo hacer eso? ¿Por qué lo tengo que hacer, mamá? Y porque sí, porque es correcto, eso es lo que se debe hacer. Debo hacer la voluntad divina, lo que está bien, y no mi voluntad. Y lo haré en la obediencia. Si no hay obediencia, no es posible educar. Si no hay obediencia, no es posible educar. Sépanlo, sépanlo. Si no hay obediencia, no es posible educar. Entonces, pero para que mi hijo obedezca, yo tengo que ser obediente, yo tengo que ser disciplinado, yo tengo que darle esos hábitos, pues nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, pasen mucho tiempo con sus hijos. Recuerden esto, los educan en las intimidades. ¿Sí? Y recuerden que nosotros al ponerlos en homeschooling los liberamos de la escuela o de la escolarización, de que tienen que hacer algo en este momento o en aquel momento y de que solo aprenden en un aula. Sus hijos aprenden todo el tiempo en todos los lugares y tienen la libertad de completar durante el tiempo del día, usarlo bien para completar las cosas que deben completar. No viven en un ambiente de constante aprendizaje. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí? Participen a sus hijos, ayúdenlos a planificar con ustedes, ¿no? A veces ustedes están preparando no sé, el menú de la semana, o si van a ir a comprar aquí o allí, o qué es lo que van a hacer, y por ahí sus hijos los pueden ayudar con alguna de esas responsabilidades para ir aprendiendo, porque ustedes lo que tienen que enseñarles es a ser buenos ciudadanos, recuerden eso. Y tengan una mochila, que lleven a sus hijos a todos lados con frascos, lupas, cintas scotch, tijeras, pinzas, un cuaderno para dibujar, equipo de dibujo, etc. Porque así donde vayan en el auto, allí donde vayan puede haber una oportunidad de aprender donde lleguen.
por ahí se les da que yo llevo un chico a soccer y mientras estoy esperando que termine su soccer, su hermanita, que puede estar copiando un gato, un perro, un conejo o una actividad natural que está ahí en el lugar, o puedo me llevo los libros para poder narrar, contarle en voz alta, o en el camino ella me puede contar a mí lo que leyó y aprendió. Todo eso, o sea, el auto mismo puede convertirse en un lugar donde yo aprendo y enseño. ¿Me explico? Esa es la idea de desescolarizarse, de no pensar que si no estoy, que solo en la escuela aprendo, ¿sí? O solo en casa en este momento aprendo, en todo momento. En suma, lo que estamos buscando es método, ¿no? Y no sistema. El método es como una guía natural, como una especie de guía que yo lo ajusto a mis circunstancias. Yo enseño en el auto, enseño en la cancha de fútbol, enseño en la casa, enseño en la montaña, enseño si hago camping, enseño si me voy de vacaciones o si estoy trabajando. En cambio, el sistema es lo que usan los colegios, ¿no? Que ignoran la realidad e imponen siempre lo mismo, no importa quién esté enfrente. ¿Sí? Entonces, recuerden, yo entiendo que ustedes cuando empiezan a hacer homeschooling, los primeros que los cuestionan son los tíos, las abuelitas, los papás, y dicen, ¿te parece? ¿Estás haciendo bien? ¿Tu hijo no va a socializar? Y les tiran todas las cosas que nosotros llamamos los argentinos las pálidas. Les tiran todas las cosas que pueden salir mal. Pero ustedes no están queriendo no fallarle a sus suegros o a sus abuelos o a sus amigos. Eso no importa, porque ninguno de ellos los va a ayudar en casa. Ustedes están tratando de no fallarle a Dios. Y para eso ustedes lo que están buscando es santificar a sus hijos, que es lo único que les va a pedir Dios en su juicio final como padres. ¿Qué hiciste con tus hijos? Y bueno, les di las herramientas para que te conozcan, Señor. Y luego me quité de en medio para que puedan tener una relación directa contigo. Les enseñé a hablar contigo y los dejé hacer. Eso es lo que ustedes quieren buscar en suma. ¿Sí? Entonces, habiendo considerado los tres aspectos de la educación, una atmósfera buena en casa, una disciplina de vida y una vida coherente, vemos que educar se trata más de activar un proceso que hacerlo, digamos. El mejor educador no es el que está ahí, sino el que se puede desintermediar, el que puede quitarse del medio del todo. ¿Sí? Bueno, estos son mis consejos. Esta es mi charla para ustedes. Tengo mucha experiencia educando, tanto como en homeschooling como en colegios, y les digo que esto es lo que buscamos y lo que funciona. Espero que los haya ayudado y estoy abierto a cualquier pregunta que me puedan hacer y los invito a hacer preguntas que no sean tímidos. No hay ninguna pregunta tonta, les aviso. A ver ahí si alguien tiene una pregunta. Que se acerque al micrófono, porque si no se va a escuchar. Yo tengo una pregunta. Cuando uno empezó el homeschooling con hijos ya mayores, hijos que ya están acostumbrados a un sistema y se les dificulta mucho a este nuevo sistema, ¿no? Muchos de los consejos que usted dio, quizás cuando uno tuvo la oportunidad de que están más chiquitos se pueden aplicar, pero a los más grandes que realmente, especialmente cuando son teenagers, no entienden razones, solo entienden que extrañan su escuela. ¿Qué aconseja ahí? Muy bien, muy buena pregunta. La verdad es que si le preguntas a tu teenager qué es lo que extrañan, no es la escuela, son los amigos. Y los amigos se pueden ver, yo tenía, mi hijo varón, veía a todos sus amigos de 3 de la tarde cuando volvían de la escuela, hasta hacían todas las actividades extracurriculares, o sea, deportivas y demás, Little League Baseball, o lo que fuera. Tenía 12, 13 años, 11 años. Y después, eso es una cosa. Luego es invitar a sus amigos a la casa y que tu hijo les pueda decir, por ejemplo, mi hijo le decía, no, yo ya a las 12 del mediodía terminé mi trabajo, hice mis cosas. Los otros decían, oh man, that's great. Decimos, claro, los otros tenían que pasarse hasta las 3 de la tarde en la escuela, haciendo cosas que no les interesaban en absoluto. Yo lo enfocaría a tu hijo teenager en la ventaja que tiene en que él primero puede terminar la escuela antes, depende de él. Como depende de él,
no perder o no perder el tiempo, él puede incluso terminar el año antes y tener más vacaciones, o puede lograr un trabajo que otros no pueden lograr, puede tener su propio dinero porque al hacer homeschooling no tiene un horario fijo, puede adaptarse, o sea, darle todas las ventajas que tiene y decirle, en suma, hijo mío, vos podés ser un adulto muchos años antes que tus amigos. Vos podés ser dueño de tu vida. You have more freedom, y con eso viene más responsabilidad, obviamente. Pero vos vas a ser más adulto antes, ¿no? Y para eso ayuda también, bueno, darles alguna lectura. A propósito, habría que pensar en algún libro. Por ejemplo, a mí me encanta Tom Sawyer y Huckleberry Finn, son dos libros que una de las cosas que enseñan son el niño adolescente que quiere esa libertad y maneja su libertad. O sea, se va de la casa, por así decir, a tener aventuras. Recuerden que todo varón debe salir de la casa a tener aventuras. Aventuras, no aventuras amorosas, sino aventuras en el sentido de debe lograr un desafío, enfrentarse a un desafío y que ese desafío lo lleve a tener que vencer algún monstruo, alguna cosa que él no cree que puede vencer, y cuando vuelve a casa, por así decirlo, cuando pasa ese desafío, es más hombre que antes. Es como participar de mi primer batalla, digamos, ¿no? Es el desafío de jugar un partido de fútbol americano o de soccer o de lo que fuera y vencer, ¿no? Saber que jugamos contra los más difíciles y ganamos. Bueno, un poco es eso. Entonces a los adolescentes, a los varones, sobre todo yo les enfatizaría eso, a las mujeres también, que tienen la posibilidad de tener manejar su propio tiempo, incluso se pueden despertar un poquito más tarde si eso fuese un tema, con tal que sean responsables, ¿no? Se les puede dar un manejo de la libertad y por lo tanto, the sooner you're an adult, the sooner you have a car, the sooner you have this, the sooner you have that, que es un poco lo que ellos buscan también. Y darle cuentas, enfocarlo, yo te diría a tu hijo, enfocarlo en alguna actividad que ayude a los demás, que eso lo saca de sí mismo, ¿no? Pero son actividades donde él se puede hacer amigo. Lo que él extraña no es la escuela, son los amigos, la vida social. Esa se puede suplir por fuera, ¿no? Cuando vuelven los chicos del colegio y por los fines de semana. Anotalo en deportes con los otros y demás. Sí, sí, en mi caso es niña, mi hija, y cuando se intenta todo esto y aún así se ponen así tercos de que no quiere, ¿hasta qué punto usted aconseja, hasta qué edad uno tiene la potestad de decir, bueno, que no te gusta, que ya entiendes los pros y los contras de los dos, aún así quiere volver a la escuela, hasta qué punto uno debe imponer, por ejemplo, el homeschooling? No, yo creo que hasta qué punto, mientras que viva de ti en tu casa y bajo tu techo, es tu hija. Hasta que se case, es tu hija. Hay una idea en Estados Unidos que a los 18 uno tiene que volar del nido, pero así están los colleges, los has visto, son antros de perdición en algunos casos. Yo te diría, mirá, si querés salvar el alma de tu hija, decile, mirá, hija, lo que te corresponde es hacerlo, a mí me corresponde darte lo mejor, y esto es lo mejor. Te parece que no te gusta, pero algún día me lo vas a agradecer. Yo tengo muchos estudiantes que no querían ir a donde estaban y hoy me agradecen todos, están en la universidad y todos me agradecen, todos. Agustina creo que ha sido testigo de muchos, y es así que los chicos no saben lo que quieren. O sea, tu hija cree que sabe lo que quiere, pero no tiene experiencia de vida, entonces no sabe lo que quiere. Y tú como madre se te va a pedir la cuenta de qué has hecho con ella. Entonces, yo creo que tenés toda la potestad de imponer en el sentido, pero es que no es que estás imponiendo, le estás ofreciendo un mejor estilo de vida, una mejor vida. ¿Qué es lo que les pasa en la escuela? Va a tener las amigas, pero también va a tener, no sé, en Argentina, ideología de género, donde te enseñan que un varón o una mujer es una cuestión cultural, que no es una cuestión biológica, donde te enseñan educación sexual de la peor calaña. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Entonces, verla, es mentira que va a estar feliz ahí. Lo que ella está buscando son límites, y esos límites se los pones tú, con tu marido, en conjunto, y que ella sepa que no hay alternativa, pero no enojado, sino
esto es lo mejor, y esto te va a permitir, de hecho, si haces un poco de research, vas a ver que las mejores universidades aceptan hasta un 27% de homeschoolers. No hay una sola clase de estudiantes que tenga tanto ingreso en las universidades como los homeschoolers, en las buenas, porque los ven como mejor preparados. Entonces decirle, escúchame, ¿qué querés? ¿Querés ir a un buen college? Homeschooling te da mucho más ventaja que una escuela normal. Si vivís en Texas, tenés que estar en el 10% de la clase, top of the class, para entrar en UT Austin, por ejemplo, automáticamente. Pero fuera de eso, a competir. Bueno, como homeschooler va a tener muchísimo más posibilidades. Va a decirle, enfócate en tus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, si le dime tus intereses y vamos a explorarlos. Si a ella le gusta, no sé, deporte, la pones en un programa de deportes. Danza, danza. Instrumento, instrumento. Dibujo, dibujo. Ciencias, la podés llevar en cosas especiales porque tenés la ventaja de no tener horarios fijos. ¿Entiendes? Si ella está en un colegio, en una escuela, no puede hacer nada fuera de lo que le da la escuela hasta después de las 3 de la tarde. En cambio, tú puedes hacer cosas cuando otros no pueden. Eso es una gran ventaja. Y junta y busca otras niñas de su edad que hagan homeschooling, que sean buenas. Busca eso, que tenga amigas que hagan homeschooling, que no se sienta que es the ugly duckling o de alguna manera la rara de sus amigas. Al revés, que se sienta que es la más líder. Decirles, depende de tu punto de vista. Depende de tu punto de vista. Y yo creo que si le pones la cosa en positivo, ella no va a tener problemas. Pero bueno, por lo menos que pruebe un buen año, 2 años, y que eventualmente, yo creo que se va a acostumbrar. Después la libertad es muy agradable, tener la libertad de poder manejar mis tiempos es muy agradable. ¿Tenemos alguna pregunta más? Anímense, que después si no, me las van a hacer a mí y no voy a saber qué decirles. Solo digo, esta charla como para padres está buenísima, ¿no? Porque uno va más allá de saber que solo estás educando, ¿no? Te lleva a pensar que estás, como dijo usted, ¿no? Estás ayudando a ser santa a la persona. Entonces pienso que también para nuestros hijos, pensando, bueno, desde los más pequeños hasta los más, los que ya están llegando a ser jóvenes, ¿no? Creo que también sería bueno una charla para ellos, como para hacerlos entender la importancia de esto y qué es lo que buscamos nosotros como padres, el tenerlos en homeschooling, ¿no? Creo que también sería algo por ahí buenísimo para ellos, una charla así. Sí. En realidad el niño va a seguir aquello que tú creas. O sea, no elige él ir a qué parroquia va. Tú dices, nosotros somos católicos y venimos acá, vamos a esta misa. ¿Y por qué esta misa, papá? Porque es la mejor, porque está el padre tal y tal que cree en Dios y muestra fe y todo, aprendes a ser monaguillo, aprendes a hacer esto, aprendes a hacer aquello, y te vas, o sea, es un poco, el niño te va a imitar a ti y va a querer lo que a lo que a ti te guste, a eso le va a gustar. Y creo que si le dices, si haces una serie de, un diálogo donde le preguntas si él siempre, si juega al fútbol, ¿qué quiere ser? Y bueno, campeón. Y si, o sea, cada actividad, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero ganar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Bueno, quiero ser el mejor, es lo mismo. Entonces, ¿cómo llegás a ser el mejor? Yendo a lo mejor, haciendo los mejores programas o haciendo lo mejor para esto. Les enseñas que las cosas tienen una naturaleza que sigue en su curso. Si quieres domar un caballo, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer como hacen los domadores. Si quieres, no sé, entrenar un perro, ¿qué hay que hacer? Y hay que hacer esto y esto y esto y no aquello. Hay que, bueno, lo mismo en la vida y en todo. Le puedes decir a tus hijos que esto es lo mejor. Esto es lo mejor para ellos. No como que no se sientan que están huyendo de la sociedad, sino que se sientan que les están dando lo mejor según la naturaleza.
Ellos son únicos y se tienen que sentir únicos y amados. Entonces merecen algo único y amable. Es un poco el enfoque tiene que ser positivo, así, más que un enfoque que sea por ejemplo, no, niño, lo que pasa es que está todo tan terrible ahí afuera que decidimos ponerte en casa. Porque entonces se siente como que es pato de otro sapo de otro pozo y no termina de aceptar eso. Quiere decir, ¿y por qué es tan terrible? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es más fácil o es mejor decirle, no, creemos que tienes potencialidades tan grandes que no queremos que pierdas el tiempo en el colegio, queremos que hagas lo que tú quieres, lo que más te gusta en casa, así lo haces con más eficiencia, mejor, más tiempo, con menos tiempo y vas a poder hacer muchos más de las cosas que te gustan. Está estudiado, para que sepan, las empresas que hacen todo este tipo de estudios, está estudiado que si uno ocupa el 25% de su tiempo, o sea, un cuarto del día, ¿no?, en algo que le gusta, en realidad es un 25% del trabajo, o sea que si un 25% de las horas que ellos están, entre comillas, escolarizados, o sea, estudiando, en algo que les gusta, y tienen amigos, eso es suficiente para hacer a una persona feliz y que diga, qué bueno, hoy me levanto y me voy a trabajar a tiempo y en forma. O sea, es muy poco lo que requiere el hombre para ser feliz todos los días. Pero lo que ellos extrañan son los amigos en la escuela, y bueno, por acá hay que darle esos amigos por fuera, y hay que ocuparlos un 25% por lo menos de cosas que a ellos les interesen. Esa es la gran ventaja que tienen. Y en Mother of Divine Grace van a aprender a leer mejor, a analizar mejor, van a leer mejores cosas, se van a enamorar de cosas buenas, bellas y verdaderas, y van a querer después seguir aprendiendo, ¿no? Recuerden que los están educando para la vida, no para ser profesionales. Eso viene después. Yo tengo otra pregunta. Bueno, una pregunta que voy a tratar de dividir en dos. Primero, con este programa de Mother of Divine Grace, tiene assessments 4 veces al año a la mayoría de las clases. Y, por ejemplo, la duda que me queda y la media preocupación es de que en el día a día no sé bien si van avanzando o sé bien que van un poco atrasados. Me preocupa eso de que para cuando se hace el primer assessment y regresamos un poquito, veo que fallaron en el capítulo 3, en el 4, ya estamos en el 14, y como para regresar, eso se me hace como complicado y me preocupa de que si se atrasan me voy dando cuenta ya un poco tarde. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, por ejemplo, en matemáticas creo yo que sí importa el contenido, y a veces uno, al no ser maestra o no acordarse de los conceptos, digamos, de grados sexto, séptimo, octavo, uno de plano no, por ejemplo, yo en mi caso no sé, o de otros apenas me acuerdo, tengo que releer. Entonces sí se necesita cierto conocimiento, porque no todos los niños solos aprenden matemáticas, probabilidad, por ejemplo, ahorita mi niño de sexto, y yo no tengo que gastarme 1 hora leyendo para poder enseñar probabilidad, y ahí se nos pasó la hora, él medio que se frustró, se atrasó 1 día, 2 días, ¿ve? Entonces no sé si en eso tenga algún consejo, las dos partes. Sí, cómo no. Mira, 2 temas. El primero, lo importante es no pasar al siguiente tema hasta que sabes que tu hijo ha entendido lo aprendido. Y para eso te lo tiene que saber explicar en sus propias palabras. Entonces, Mother of Divine Grace te da programas para 36 semanas. Pero tú completas 1 año si completas 24. La mayoría de la gente llega a 28. Esto es, tienes entre 8 y 12 semanas de diferencia con alguien que completó las 36. Puedes continuar, si un hijo puede terminar el 25 de mayo, el otro hijo puede terminar el 20 de junio o el 5 de julio, como le pasaba a mi hija que leía lento y no quería trabajar algunas cosas durante el año.
no tengo problemas. Sigo contigo en el verano en un horario más chiquitito, te enseño, te dedicas 1 hora y media todos los días durante las vacaciones de verano para llegar al punto donde tenías que llegar. Eso lo manejas tú. Entonces, más que avanzar en horarios semana a semana, como lo dice el syllabus, yo te diría que te concentres de concepto en concepto si aprendió lo que tenía que aprender. ¿No tienen ustedes, deberían tener una persona de Mother of Divine Grace que les da algún tipo de asesoría? Si es así, pregúntenle a esa persona. Yo la tenía Elena Núñez, le preguntábamos nosotros y decía, bueno, no importa este concepto, no te preocupes porque se vuelve a repetir en el programa más adelante o lo van a hacer el año que viene de vuelta y de vuelta y vuelta. A ver, las materias como matemática, grammar, o sea, English grammar, bueno, religión un poco, historia, ellos le ponen mucho énfasis a esas dos cosas, pero esas son las materias como matemática y grammar, yo me aseguraría de hacerlo en base a la maestría, o sea, a que el chico va conociendo cada paso, se va firmando bien. Ahora te explico cómo poder hacerlo en matemáticas, pero bueno, no puede pasar a lo siguiente si no entendió esto. Que haga toda la ejercitación y que cumpla con esas dos. De las otras materias, que lea, o sea, las horas de lectura son horas propias. Algunos chicos leen 3 libros por mes, otros leen 1. Eso no es problema. Cada uno a su velocidad. Pero que incorpore y tú vas a tener que hacerle preguntas que te lo renarre o que te escriba algún ensayo, algún resumen, algún trabajo. Miraría los assessments de antemano para ver qué temas son los importantes que les van a tomar en el assessment y esos temas me aseguraría que los sabe bien, para que cuando llegue al assessment se sienta cómodo. Y pediría ayuda si tenés ¿cómo se llama? La persona que esté dedicada a Mother of Divine Grace a usted, le pediría ayuda diciendo, mira, me está pasando esto con este hijo. Nosotros en matemática usábamos 2 programas, Saxon Math para el joven, el varón que no tenía ningún problema, y para el mayor que tenía problemas, usamos un Excellence in Math o algo así de Purewa, de Andrew Purewa, que era como un programa de computadora. Entonces, como era un programa de computadora, el varón también lo agarró y hacía Saxon y avanzaba. Uno avanzaba mucho más rápido que la otra, pero bueno, no importa. Algunos terminan Algebra 2 en el último año, otros hacen Advanced Math en el último año. Eso quiere decir que tienes incluso hasta un año y medio de posibilidad de diferencia para que ellos se gradúen con un título de California sin ningún problema y que puedan entrar en college. El que no hace bien matemáticas terminará haciendo alguna cosa que tiene menos matemáticas, pero la realidad es que también hay otros recursos. Tenés Khan Academy, por ejemplo, es gratis, Khan Academy, K-H-A-N Academy, si no lo conocen, es gratis, y tenés videos de todos los problemas de matemática explicados, con videitos de 10 minutos, está hecho en español por un mexicano, y Khan Academy, el original, por Khan, no sé cómo se llama él, es Khan de apellido, y hay recursos para ayudar en la asesoría de matemática. Pero también de última puedes tomar algún profesor particular que venga y alguna persona que venga y le enseñe y lo destrabe. Pero los libros de Saxon están diseñados para que si el niño, o sea, lo único que tú tienes que hacer es leer la lección nueva, el concepto nuevo de 20 minutos, explicarlo y que él haga los ejercicios. Después tiene que hacer la ejercitación todos los días. Si no están saliendo los ejercicios hay que volver a repasar ese tema, pero es como repetitivo, circular, ¿no? Hace chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, y la ejercitación en chapter 4 es chapter 1, chapter 2, chapter 4, y así va repitiendo. Entonces, está muy bien diseñado, pero si ese no funciona para uno de tus hijos, no tengas ningún problema en pedir ayuda y decir, ¿qué otra alternativa tengo para un hijo que es así, así, así? Hay muchas alternativas de matemática, por ejemplo, ¿no? Y hay ayuda online también. En ese sentido, yo sí digo, usen los instrumentos que tienen. Eso está bueno. Ningún problema con eso.
Es lo que hacíamos nosotros. Por ejemplo, también lo mismo en spelling, la que tenía disability en spelling, y yo no le podía hacer el edit your own work de Mother of Divine Grace en 6º grado. Uno editaba su propio trabajo y la otra no tenía ni idea y había escrito people de 4 formas diferentes en el mismo párrafo. Bueno, no me voy a preocupar por editing con ella, me tengo que preocupar por las reglas de phonics para que ella aprenda, memorice y aprenda a escribir. Entonces le compramos el programa de Excellence in Writing de Purua, y que funcionó muy bien al principio. Bueno, y así vas buscando la solución a cada uno de tus hijos. Fíjate que eso te hace una mejor madre, más observadora, y el chico se siente querido también. Pero bueno, ¿va a pasar por las frustraciones? Sí, sí. Y no te preocupes si se atrasa un poco aquí y allí. Recuerda que Mother of Divine Grace te requiere llegar a la semana 24 más o menos, de las 36. O sea, te da casi un trimestre de diferencia, casi. Y puedes continuar. O sea, hay veces, por ejemplo, hay un día donde uno de mis hijos no, o sea, algunos hijos no podían, realmente no podían más. No querían trabajar ese día. ¿Para qué insistir? No insistas. Ese día digan, bueno, cambiamos, en vez del viernes, hoy nos vamos al zoo, vamos al zoológico o vamos al museo. Vamos a hacer un picnic afuera. Let's do something. Y bueno, agarrás y haces un programa con ellos, van a estar felices, agarran las bicicletas, se van a dar una vuelta, lo que fuera. Ese día no se estudia y después haces un catch-up en otro día de la semana o el sábado un poquito, no hay problemas. En la medida en que puedas, tenés esa flexibilidad. Y por eso Mother of Divine Grace es 4 días por semana y no 5, para que tengas un día flexible donde ir al médico, ir a los museos, ir al zoo o simplemente darles a los chicos un día de descanso mental. Pero el descanso mental significa igual leer, siempre leer. La lectura de buenos libros es una educación en sí misma. Los autores de los buenos libros te educan a tus hijos, quieras o no. Y no tenés que intervenir vos, no te enojes con ellos ni nada, simplemente dejalos con buenos libros enfrente y ellos leyendo, el que se hace buen lector va a aprender por su cuenta. Entonces, dale posibilidades y oportunidades de leer, de relajarse y leer. Y cuando estés en el zoológico, decirle, think of your friends in school, a tu hija. Y entonces, sí, bueno, es mucho mejor estar acá que allá. ¿Entendés? O sea, mostrale las realidades, que no piense solamente la parte que a ella. Cuando a ella le agarra la extrañitis, que te diga, va, mamá, no, es injusto, no. ¿Está bien? ¿Ayuda eso? Sí, sí, gracias. Bueno, solo me queda una duda, ¿por qué tanta diferencia en Mother of Divine Grace? Tantas semanas, o sea, 28 semanas, pero ponen en el syllabus 36. Porque te dan material para 36, porque ellos reconocen que cada chico es diferente. Hay chicos que llegan mucho más lejos porque son muy rápidos. Yo tengo amigos que no se equivocan nunca en matemática. Yo me equivoco todo el tiempo en matemática. Por eso me hice abogado. Y después... Entonces, pero me fascina la matemática. Entonces, es importante, no tanto que el chico complete el programa, eso no es importante. Todo eso es artificial. Piensen ustedes, ¿quién les dijo que un niño debe ir a la escuela de los 6 años hasta los 18? Eso es un invento. Nadie ya no los aceptan en el colegio, o sea. Pero todo eso es un invento. George Washington fue hasta los 12 años y luego fue militar. O sea, la educación en casa y de su padre era más importante. Abraham Lincoln lo mismo, o sea, George Washington fue homeschool, efectivamente, o sea, las propias parroquias se educaban. Si ustedes vieron a Little House on the Prairie, la familia Ingalls, la educación eran escuelas rurales más chiquitas, muy personalizadas, con cada niño es un mundo en sí mismo. Entonces, como todo eso es flexible, no se estresen. Sepan que yo tengo 12 años para que mi hijo salga un ser independiente, responsable y ciudadano, un buen ciudadano capaz de interactuar con los demás. Y en camino a la santidad. Nada más. A algunos se le da por la matemática, otros por la ciencia, otros por lo que fuera. Confíen en que si uno tiene facilidad para la matemática, es lo que va a querer hacer. Y les va a pedir más de eso. Y ustedes habilítenle eso, pero quítense del medio. No somos nosotros los que enseñamos, sino es
cada uno aprende por sí mismo usando los mejores instrumentos. ¿Sí? El maestro, dice Aristóteles o Sócrates y Santo Tomás, los grandes dicen es como una partera, es una, ¿cómo se llaman estas? En los birding centers, es una partera. ¿Eh? Creo que Dula se llama. Es eso lo que haces. Ayudas a que la mamá dé a luz, a que la naturaleza siga su curso. Ayudas a que la cabecita del niño dé a luz la idea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le remueves los obstáculos que le impiden ver lo que tiene que ver. Entonces, ¿qué haces en matemática? No lo ve de esta manera, te busco otro programa. Mira este video de Khan Academy. Ah, mira esto, me recomendaron esto otro. Este sí me gusta, mamá. Bueno, buenísimo, usamos este. Y así vas avanzando. Los programas que te da Mother of Divine Grace son una guía de lo que deberías lograr semana a semana y para poder llegar a graduarte en tiempo y forma. Suponte que tu hijo tarda un año más en recibir su high school degree y tiene 19 años. ¿Ese es un estigma? ¿Ese es un problema? No, tardó un año más. Hoy en día vivimos hasta los 80 y 90, entonces tiene un montón de tiempo para ser. Peor es el que se va a college a los 16 o 17, es un inmaduro y no sabe qué hacer de su vida, y al final de college no sabe qué hacer de su vida. Mejor es alguien. Yo cuando terminé el secundario, te digo, yo terminé el secundario y en septiembre, o sea, cuando acá en Argentina hacemos el high school, va desde marzo a diciembre. O sea, yo 2 meses antes de concluir mi último año, me vine a Estados Unidos con una beca y comencé de vuelta mis últimos 2 años en un International Baccalaureate Program, pero que tenía un montón de otros beneficios. O sea que no terminé el high school en Argentina, terminé acá, hice 2 años más y luego me dieron un high school internacional y un high school argentino. Pero la verdad es que terminé high school a los 19 y medio, por eso. Luego fui a college. ¿Sabes qué? Gracias a Dios entré a los 20 en college, porque aproveché mucho más porque era más maduro. Hice college y me fue muy bien. Y luego hice law school y me fue muy bien. Y en la mitad de law school dije, esto no es lo que quiero hacer, y frené 3 años. Y luego lo retomé y lo terminé. ¿Qué apuro tengo? Ninguno. Y aquí estoy, me ha ido bien la vida y estoy contento y Dios se ha ocupado de todo lo demás. Entonces, sáquense todos esos constraints que uno tiene son en realidad sociales, son estructuras sociales que nos hemos armado que no tienen una base en una realidad necesaria. Son todas opciones. Y ustedes viven en el país de la libertad, donde estas opciones las pueden hacer perfectamente. There is no obligation para los americanos de entrar en college o entrar o terminar high school en un año u otro. Pueden tomarse un año más, ningún problema. O muchos homeschoolers terminan un año antes. Y yo no recomiendo que vayan a college a los 17 en vez de a los 18. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Prefiero que trabajen un año. Andá a trabajar con papá. Andá, si podés, si el padre tiene un negocio propio. Andá a ayudar en el family, no sé, restaurant, store. Andá, anotate en McDonald's. Andá a conocer el mundo un poco, hace algo, viajá. Educate, adquirí cultura. O estudiá un año de, no sé, francés o portugués o latín. Y así después entras en college más preparado. Entonces, ese es otro tema que a mí me dio mucha paz con el homeschooling, que me permitía tener esa flexibilidad. Y les digo otra cosa, yo siendo argentino, nosotros cada 2 años viajábamos a Argentina. Mi mujer, mi esposa venía acá en noviembre y yo me quedaba trabajando hasta Navidad. Venía de Navidad hasta los primeros 10 días de enero. Ella se tomaba todo noviembre, todo diciembre y parte de enero. Y ¿sabes qué? Para los niños ir a Argentina era hacer geografía, era hacer historia argentina, era aprender otra cosa. Seguían haciendo homeschooling. Ellos íbamos al campo y aprendían cosas que tienen que ver con las vacas y los caballos y esas cosas. Bueno, todo eso es aprendizaje, es experiencia que les abría la cabeza y que sus amigos no tienen. Esa era la gran ventaja. Todo lo que hagan en la vida es un motivo de aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta?
alguien que se anime. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno. Estuvo popular. Ahora nos pusiste más dudas y más cosas para investigar, pero Bueno, pero con mucha libertad. Son dudas para investigar con mucha libertad. Eso es lo importante, es que se sientan, libérense, o sea, lean a Charlotte Mason, lean, hay un libro, este libro, Real Learning de Elizabeth Foss. No sé si se ve al revés o bien ahí, pero bueno. no se bien. Este Real Learning, anótenlo, es Elizabeth Foss. Y después todos los libros que nombraste yo te los voy a pasar. Este libro les da materia por materia qué actitud tomar. O sea, obviamente usen el programa Mother of Divine Grace, pero materia por materia, qué actitud tomar. Cada área, ideas, etc. Todo en la vida es una oportunidad para conocer, para amar y para servir a Dios. Esa es la idea. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Bueno, la mejor de las suertes y están en un gran programa que es Mother of Divine Grace, así que suerte, y cualquier pregunta se la hacen a través de Agustina y yo respondo por escrito, ¿sí? Gracias. Viene con el precio, Agustina. Bueno. Chao, gracias. Adiós a todos, muchas gracias. Chao, chao.